se aprobaron estas dos reformas, la ley estatutaria y la otra ley que crea unas circunscripciones especiales que no son para las FARC, son para las comunidades, para las víctimas. Aquí se ha creado el mito de que son para las FARC, no son para las FARC, ni las FARC pueden ni siquiera presentar candidatos, es para darle una representación temporal a unas comunidades que han estado marginadas durante 53 años. ¿Y por qué digo que se aprobaron las dos? Porque se aprobaron las dos. Mañana ustedes van a ver una controversia, porque pasó la reforma constitucional de las circunscripciones especiales por 50 votos contra 7. Y el secretario del Senado pues se precipitó y se equivocó y dijo que no había pasado. Y resulta que sí pasó, porque hay una jurisprudencia clarísima. La Corte Constitucional no una sino dos veces ha dicho que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno. La mayoría de 99, que ahí viene la otra duda que algunos han expresado, pero que es clarísimo. Hay 3 senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica el principio de la silla vacía, o sea que el número de senadores pasa de 102 a 99. Fueron 50 votos y 50 hace mayoría en 99. Esa es la realidad, las cuentas aritméticas son impecables, entonces esa reforma fue aprobada hoy en el Congreso de la República. Y eso hace que esto sea más irreversible, simplemente porque ya estamos cumpliendo con toda la parte normativa, nos faltan algunas leyes, pero que no son de la esencia de los acuerdos, pero sí los vamos a cumplir. Pero ¿por qué decía que es tan difícil asimilar la paz? Quiero compartir con ustedes, por un lado, un escrito que hizo el primer director de Portafolio, ya cité al doctor Ávila, que fue Mauricio Rodríguez hace unos días, el 16 de noviembre creo que fue, o en esa semana. Dijo lo siguiente: es cierto que el año que termina no ha sido un buen año para la economía colombiana, pero también es verdad que lo peor ha quedado atrás y que el acertado manejo de la macroeconomía nacional logró superar muy bien el durísimo golpe del desplome de los precios del petróleo. Fue tan duro ese golpe que Fedesarrollo hizo una comparación de la dureza de esos golpes y solo es comparable al golpe que recibimos externo en la época de la Gran Depresión, en los años 30, o el choque que recibimos después de la guerra de los 1000 días. Después dice Mauricio, ¿qué podemos esperar para el 2018? Usando el concepto creado por Jacques Lecompte, me declaro optirealista y además posibilista, aplicando la noción ideada por Hans Rosling, es decir, optimista con fundamento en realidades y en lo que es posible si nos dedicamos a convertirlo en realidad. Y después dice Mauricio que el gran psicólogo Steven Pinker empleó estos términos en una estupenda entrevista publicada recientemente en un periódico en Europa. Steven Pinker es uno de los psicólogos más respetados del mundo entero, tiene una serie de libros maravillosos y es realmente una personalidad muy, muy respetada en la academia y en el mundo en general. El profesor Pinker vino a Colombia y vino a la Universidad de los Andes a impulsar un trabajo académico en favor de la salud emocional y me fue a visitar y nos pusimos a hablar y me acuerdo que me dijo, entre muchas cosas interesantísimas, un personaje realmente profundo, brillante y además de una rapidez mental muy impresionante. Me dijo, una sociedad que ha vivido 50 años en guerra es una sociedad
traumatizada. Ustedes, los colombianos, están traumatizados, directa o indirectamente, en mayor o menor grado, pero todos los colombianos están mentalmente afectados. Yo quedé un poco sorprendido, pero me explicó por qué y entendí. Y me dijo, en esa situación del trauma, hace muy difícil superar los odios y los miedos. Tarda mucho más tiempo la sanación total, pero hay que iniciar cuanto antes esa sanación. Entonces comenzó a hablar sobre la necesidad y la importancia de todo el programa con las víctimas y la importancia de hacer una serie de ejercicios de reconciliación, que eso es lo que comienza a ayudar a sanar, que nos vamos a tomar mucho tiempo. Y me dijo, pero va a ser muy difícil, para usted va a ser muy difícil porque eso que le acabo de describir, que el trauma genera odios y miedo, eso va a ser utilizado en contra suya y eso le va a dificultar su trabajo, pero siga adelante. Y después dijo, el desafío más grande del posconflicto no será la parte económica, ni será la parte política, ni será la parte social, será la parte psicológica, el cambio de mentalidad. Ahí está el gran reto del posconflicto. Y después dijo, la violencia es cada vez más escasa en el mundo. Comenzó a mostrar unas estadísticas. Conflictos como el de Colombia cada vez han sido más y más escasos. Los grandes conflictos se están acabando, pero nos parece que hay más violencia. Para mucha gente nos parece que hay más violencia porque hoy, por la tecnología, por los medios, por los diferentes canales, estamos recibiendo noticias de violencia continuamente. Eso me pareció bien interesante. El gran reto de nosotros es la parte de cambio de mentalidad. Y con esto termino diciéndole, doctor Henry y doctor Ávila, estoy totalmente de acuerdo y yo no quisiera dejar al próximo presidente un país polarizado. La polarización lo único que hace es estancar. Nosotros tenemos aquí una especie de neblina que no nos deja ver las realidades y ver muchas cosas buenas, porque esa neblina lo distorsiona todo cuando la polarización se incrusta en una sociedad. Y créanme que he hecho muchos esfuerzos para tratar de que esa polarización no se dé. Si usted, doctor Henry, ese pacto que usted ha propuesto, lo redacta, yo casi que sin leerlo se lo firmo inmediatamente, porque creo que sería lo mejor que le podría suceder a este país. Es algo muy, muy importante que podamos dejar atrás esa polarización. Y en eso ustedes, los empresarios, sí que pueden jugar un papel importante. Eventos como este que nos llenan de optimismo. El trabajo de todos los que ganaron y todos los nominados nos llenan de optimismo. Usen esa energía para tratar de que ojalá esta campaña presidencial no sea tan ácida, pero sobre todo encontrar comunes denominadores. Usted lo decía, Henry, con mi contradictor hay muchas cosas que nos unen, yo diría que más de lo que nos divide, y eso es lo que una sociedad debe buscar. Así pensemos diferente, respetando las diferencias se puede convivir. Esta nación está con la paz, respetando ese principio. Vamos a vivir todos juntos, todos somos hijos de una misma nación. Vamos a hacer un gran esfuerzo por, ojalá, buscar objetivos comunes que nos unan. Y en las diferencias, respetar esas diferencias, de eso se trata la democracia, pero respetando las diferencias. Y eso es lo que tenemos que imponer, ojalá en esta campaña política y ojalá hacia el futuro con una mejor educación. Los felicito a todos y muchas gracias.